Hola, en la siguiente presentación estaremos estudiando la medición de nivel y temperatura. Mi nombre es Gabriel Hernández Andrade, soy estudiante de Ingeniería Industrial, 10º cuatrimestre de la Universidad del Sabes. Analizaremos los tipos de termómetros. Los termómetros son instrumentos que sirven para medir la temperatura. Estos termómetros pueden presentarse con diferentes escalas, como la centígrada, la Kelvin y la Fahrenheit, además de tener mecanismos especiales para tomar temperaturas en objetos subacuáticos o que se encuentran en movimiento. Aunque existen infinidad de tipos diferentes de termómetros, en esencia estos se pueden clasificar en 7 grandes familias en función de su mecanismo y funcionamiento. A continuación estudiaremos la clasificación de los termómetros. Tenemos los termómetros de vidrio o líquidos, que también son conocidos como termómetros de líquidos y es el tipo de termómetro más conocido y prototípico. También es llamado termómetro manual o de mercurio, dado que tradicionalmente iba rellenado de este metal líquido y no requiere de baterías para funcionar. Eventualmente el mercurio fue sustituido por otras sustancias, dado que este elemento es demasiado tóxico. Fue inventado por Daniel Fahrenheit, quien inventó uno de los sistemas de medición de temperatura en la escala que lleva su mismo nombre. En uno de los extremos del capilar se encuentra una pieza metálica llamada bulbo, que contiene un líquido pudiendo ser mercurio o alcohol con tinte rojo. A raíz de esto el líquido se encuentra en su interior, va subiendo o bajando a lo largo del capilar, midiendo la temperatura. Este termómetro de vidrio es muy usado en el ámbito doméstico cotidiano. Como punto número 2 tenemos los pirómetros o termómetros sin contacto. El pirómetro o termómetro sin contacto es un tipo de termómetro que trabaja sin que sea necesario tocar el objeto, cuya temperatura se quiere medir, midiendo la temperatura mediante infrarrojos. Estos termómetros funcionan de una forma mucho más sofisticada en comparación con los termómetros de vidrio, ya que disponen de una lente que capta la radiación infrarroja que permite que los cuerpos. Estas radiaciones varían en intensidad en función de la temperatura del objeto mismo. Así pues, a más temperatura, mayor radiación. Entre sus usos, son variados, tanto en el ámbito doméstico como en lugares más especializados. Punto número 3. Termómetros con lámina bimetálica. Los termómetros con lámina bimetálica miden la temperatura por medio de un mecanismo que contiene dos tipos diferentes de metal, los cuales, en función como se contraigan o se dilaten, ayudarán a indicar la temperatura del objeto al que se le está tomando la temperatura. Estos termómetros poseen un mecanismo con dos láminas metálicas. Una de estas está hecha con metal con alto coeficiente de dilatación, mientras que la otra posee un bajo coeficiente. Este tipo de termómetros no suelen usarse en ámbito doméstico, pero sí en procesos industriales en los que tienen que ser medidas sustancias agresivas o peligrosas. Número 4. Termómetros de gas. Los termómetros de gas son unos instrumentos poco usados en el ámbito doméstico, pero sí en el industrial. Contienen en su interior un gas, usualmente nitrógeno, en el cual es posible medir la precisión y fiabilidad de otros instrumentos térmicos. ¿Cómo funcionan? Los termómetros de gas constan de varias partes. La primera es un elemento que se encarga de medir la presión, la cual va conectada a un capilar, y al mismo tiempo este elemento se conecta a una ampolla, parte de la cual es que se expone a la temperatura que se desea medir. Este tipo de termómetro se usa especialmente para comprobar que otros termómetros funcionan correctamente, gracias a que poseen una alta precisión y rango de medición. El problema es que, como son instrumentos cuyo uso es complejo, tardan bastante en medir la temperatura. Número 5. Termómetros de resistencia.
En el siglo XIX se descubrió que la resistencia eléctrica de un objeto variaba en función de la temperatura del mismo. Hoy en día, el material usado en termómetros de resistencia puede variar. Si bien hay modelos que siguen usando el platino, también los hay de cobre y tungsteno. No obstante, el platino es considerado el material idóneo para la medición de temperatura. Los termómetros de resistencia toman la temperatura evaluando el comportamiento de un alambre de platino o de otros metales que se encuentran integrados dentro del termómetro. Este alambre va ligado a una resistencia eléctrica, la cual cambia en función de la temperatura. Su capacidad de medición es sumamente amplia, yendo de los 200 grados centígrados a los 3568 grados centígrados, y toman su tiempo en medir la temperatura. Se suelen usar para la temperatura de exteriores paramétricos. Miden la temperatura a partir de una resistencia que produce voltaje, el cual varía en función de la temperatura del objeto. ¿Cómo funcionan? Este dispositivo consta de dos hilos de metal que se encuentran unidos en un solo extremo. La unión viene a ser el punto de medición, mientras que los extremos se les identifica como junta caliente y junta fría. Los pares térmicos dan la temperatura de forma rápida y eficaz. Por este motivo se suele usar en laboratorios, sobre todo en procesos en los que se tiene que medir la temperatura o la fuerza electromotriz necesaria para calentar la soldadura de dos metales distintos. Termómetros digitales. Los termómetros digitales son termómetros muy parecidos a los de vidrio, dado que se usan como un sustituto electrónico de los mismos. Llevan bastante tiempo arrebatándole la oportunidad a los más clásicos y tienen sus ventajas y sus inconvenientes en comparación con los de vidrio. Los termómetros digitales miden la temperatura a través de un mecanismo que capta la energía mediante una resistencia. Este tipo de termómetros son muy prácticos y fáciles de usar, además de ser económicos, son más seguros que los clásicos de tubo de vidrio, especialmente en comparación con los que usan mercurio. Aquí termino mi presentación sobre los tipos de termómetro. Espero haya sido de su agrado. Gracias.